Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Qué tal estáis? Bien, alhamdulillah. Espera, voy a desconectar el teléfono. Me llega la pregunta de un hermano que me parece sumamente interesante y la voy a contestar, inshallah, ahora. La voy a contestar, hermano Andrés. Assalamu alaikum. Desde una perspectiva puramente coránica. Tú sabes que en este canal te habrás dado cuenta que hablamos sobre el Corán, única y exclusivamente, porque el Corán es la revelación de Allah protegida. Todo lo que no sea el Corán no está protegido. Esto según el propio libro de Allah. Hay que partir de ahí. Por eso a mí no me gusta hablar de otras fuentes, ni me gusta agarrar otras informaciones, por muy islámicas que sean o se nos vendan. Porque detrás de determinadas escuelas, determinados pensamientos, lo que se esconde es un ansia de poder, un ansia de tener a la gente sumergida en el ritual y que no se centre en las cosas verdaderamente importantes de las que nos habla el Sagrado Corán. Entonces, por eso y por lo que he mencionado antes, porque el Corán es la única revelación protegida por Allah, por ese motivo me centro solo en el libro. Dicho esto, voy a empezar a leer tu pregunta y la voy a ir contestando a medida que la lee. Dices así: Assalamu alaikum, ¿usted sabría explicarnos por qué razón el excelentísimo profeta Mohammed, la paz sea con él, no dejó un sucesor? ¿O bien un sistema para elegir un sucesor, ya que era gobernador de todos los territorios islámicos? Vale, hermano. Vamos a centrarnos en lo que dice el Corán. Porque si hacemos preguntas desde una perspectiva de la tradición, no vas a encontrar nunca respuestas satisfactorias. ¿Por qué? Porque las tradiciones se contradicen entre sí. Después me vas a hablar de los jalifas, de lo que hicieron los jalifas, pero pregúntale a los shia, a los chiitas, qué opinan sobre lo que hicieron Abu Bakr y Omar ibn Khattab, los primeros jalifas. Pregúntales a ellos por este asunto. Y los shia son igual de musulmanes que los sunni, exactamente iguales. No son más los sunni que los shia, ni los shia que los sunni, o los ahmadi, o los sufis, o los ismailíes. Todos son musulmán más una etiqueta que no aparece en el Sagrado Corán. El Sagrado Corán nos llama solo musulmanes, nada más. Pero todo lo que tenga una etiqueta después de la palabra musulmán es un movimiento sectario, obligatoriamente, que basa sus fuentes en el Corán, por eso se llaman musulmanes, y en otras fuentes que se contradicen, y por eso se llama sunni o shia o lo que sea. Entonces, aquí dices, hermano, ¿por qué el profeta no dejó un sucesor? O bien un sistema para que existiese un sucesor, ya que era el gobernador de todos los territorios islámicos. El Corán nos dice que Mohammed gobernaba, tenía poder, tenía autoridad sobre una comunidad. El territorio exacto no lo sabemos marcar. Entendemos que era Arabia, pero no eran territorios islámicos, no estaba en expansión el Islam. Según las tradiciones, según las fuentes, pues bueno, ahí aparecen otros datos, ¿no? Pero justo en el momento de la revelación, cuando el profeta trajo el Sagrado Corán, pues bueno, parece que se limitaba a un territorio, al lugar donde vivía nuestro profeta Mohammed. Entonces, dices,
a continuación, es difícil de asimilar que la persona más sabia que haya existido en toda la historia de la humanidad se le haya pasado una cosa así por alto. No, hermano, y te voy a decir por qué. Y para empezar, con respeto, no podemos decir que el profeta Mohammed era la persona más sabia que haya existido, porque si no estaríamos haciendo una diferencia entre él y el resto de profetas. Y según el Sagrado Corán, no podemos hacer distinción entre los profetas. No se puede. Es una de las bases de la creencia. No se puede. Sin embargo, se hace. Pero con el libro de Allah es una cosa equivocada. Todos los profetas son igual de sabios. Allah les ha dado más, menos poder, pero todos tenían un nivel de inteligencia parejo, o al menos todos tienen que ser respetados y considerados igual por los creyentes. Y dices que cómo se le pasó por alto esto de la sucesión. Hermano, el Sagrado Corán nos dice que él es un jefe militar, el profeta Mohammed, que él juzga entre la gente de su comunidad, y al parecer hay judíos, cristianos, hay gente de otras confesiones religiosas dentro de su comunidad. Está claro que es una autoridad, pero también el Corán insiste en muchos lugares que la única misión como profeta, no como legislador o como autoridad, sino como profeta, como mensajero de Allah, es entregar el mensaje. Esa es la función principal, no solo de Mohammed, sino de todos los profetas de Allah. Si ellos entregan el mensaje, ya han cumplido su misión en la tierra. Claro, esto lo entendemos cuando nos centramos solo en el Corán, pero si nos vamos a la tradición, donde encontramos detalles a veces escabrosos, sí, sobre la vida del profeta, todo lo que hacía, sexo, la alimentación. Bueno, en la tradición encontramos de todo, una cantidad de hadices enormes que se contradicen entre sí, porque hay un hadiz para determinado asunto y hay justo el contrario para el mismo asunto. Entonces hay donde elegir. Claro, si nos basamos en las fuentes de la tradición, claro, entonces sí nos extraña que algo tan detallado como son los libros de hadices nos hace sospechar que por qué entonces no dejó un sistema de sucesión el profeta Mohammed. Oye, si lo legisló todo, hasta con qué mano hay que comer, con qué pie hay que entrar en el baño, ¿cómo es posible que algo tan importante no estuviese legislado, no lo dejase claro? Pues esto, hermano, debería hacerte reflexionar a ti y a todos los creyentes de que algo ocurre, porque cosas realmente importantes ni siquiera aparecen mencionadas en la tradición, las verdaderamente importantes. En el caso de los profetas, repito, es que llegue el mensaje a las personas. Y muchos poderes establecidos que basan su filosofía sobre la tradición, no les interesa que llegue el mensaje, les interesa que llegue todo menos el mensaje del Corán. Y como no pueden ya cambiar el texto coránico, porque está protegido por Allah, lo que han hecho es montar una serie de libros y de informaciones alrededor del Corán para despistar un poco la atención y que la gente no se centre en el mensaje de misericordia, conocimiento y justicia del Sagrado Corán. Luego dices, y si no es mucha molestia de paso, podría explicar por qué el primer califa islámico dejó como sucesor al segundo califa. Inventó el sistema de elegir sucesor el primer califa en vez del profeta Mohammed, la paz sea con él. En ese caso, ¿se podría decir que es una innovación por parte del primer califa islámico? Muchas gracias por su vídeo, Allah le recompense y lo bendiga, inshallah. Y a ti también, hermano Baraklofik, muchísimas gracias por tu mensaje. Que Allah te bendiga a ti y a todos los tuyos.
Claro, todo lo que tenga que ver con el primer jalif al segundo, pues nos llega a través de la fuente del hadith, de las tradiciones. Entonces, estamos en las mismas. El Corán no menciona para nada ese asunto. El Corán lo que menciona con mucha claridad es que con el profeta Mohammed habían auténticos creyentes y también había gente hipócrita. Entonces, eso tampoco lo tenemos que perder de vista. Había muchos hipócritas alrededor del profeta Mohammed. Y eso es lo que nos enseña el Sagrado Corán. No te puedo contestar por qué el primer califa o el segundo inventó la sucesión, la forma de hacerlo, porque está fuera del mensaje coránico. Y según las tradiciones o la historia islámica, que en el caso del Islam está basada en las tradiciones por completo, pues le vas a preguntar a un chiita que tiene el mismo peso como un musulmán que un sunni, exactamente lo mismo, y te va a contar, pues ya verás, pregúntale a un chiita qué piensa de Abu Bakr o de Umar ibn Khattab. Le vas a preguntar a un sunni y, y vamos, te va a decir otra cosa completamente distinta. Pero claro, todo esto son asuntos que no tienen nada que ver con el mensaje de Allah, con el Corán. El sistema de gobierno del Corán está claro que es o sería como una especie de dictadura, entre comillas. Tengo algún vídeo por el canal. Si lo encuentro, hermano, no creo que lo encuentre, porque no tengo los títulos. Si lo encuentro, te lo dejo aquí abajo en la descripción del vídeo. Pero en aquel vídeo explico cómo, según el Corán, el gobierno islámico sería una especie de máxima autoridad, un líder supremo con un grupo de consejeros y entonces no sería una democracia tal como la conocemos, ni habrían votaciones ni todas estas historias. De hecho, todos los personajes con poder dentro del Sagrado Corán, si te fijas, la reina de Saba, Firaún, todos es una máxima autoridad con un grupo de consejeros alrededor, con un grupo de cercanos a él. Y el profeta Mohammed también en el Corán es él la máxima autoridad y tiene un grupo cercano a ellos. Cuando dice creyentes, claro, la gente piensa que los creyentes se consultan entre sí y parece que está hablando de todos los creyentes, pero no en los contextos donde aparece esta información está hablando de un gobierno, entonces la gente cercana a Mohammed. Entonces es un sistema rígido de un solo líder, de una autoridad que escucha a sus consejeros porque al final decide él. Y decide según lo que señala el Sagrado Corán, evidentemente. Entonces no puede ser una dictadura mala, es una dictadura, entre comillas, buena, que mira por la comunidad, no por enriquecerse solo el poder. Entonces, hermano, sobre la innovación, pues bueno, vamos a poner que sí, que los califas hicieran este sistema y tal, y que era una innovación. Son necesarias las innovaciones siempre y cuando no se pierdan de vista los principios y valores coránicos, porque el mundo cambia, hermano, el mundo cambia. Ahora empezamos el 2023 y la vida no es exactamente igual que antes. La propia Sharia, que este término tiene un sentido básico, que encierra una imagen. El sentido básico del término Sharia encierra una imagen de agua que corre, que fluye y que tiene un lugar donde animales y personas pueden acceder a ese agua y beber. Es un lugar con abundante vegetación y todo esto es lo que se encierra en la raíz de Sharia, es lo que significa realmente en su sentido primario. Si quitas alguno de estos elementos ya no es Sharia, ya tiene otro nombre en árabe. ¿Qué ocurre? Que la propia naturaleza de la palabra, la esencia del término, nos está diciendo que es un agua que fluye, es un correr, no es algo quieto, estático, clavado en el tiempo, no. Por eso la Sharia no puede ser el sistema o las leyes que se llevaban en la época de los califas, no puede, o en la del profeta Mohammed, no puede ser exactamente igual que la del 2023. ¿Por qué? Porque las circunstancias cambian, el agua fluye, corre continuamente.
y personas y animales beben de esa agua, entonces tienen que beber agua fresca, porque es que si no, el término, la raíz del término ya no es sharia si el agua está estancada, ¿me entiendes? Y nada más, hermano. Este es el comentario a la pregunta que has hecho, a la cuestión que has tratado, y te lo agradezco mucho, Barakalofik. Y nada, hasta la próxima, inshallah. Salam alaikum.